Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Open Class Unir. En la sesión de hoy vamos a analizar el inbound marketing, esta nueva forma de hacer marketing y cómo afecta al sector jurídico, a los despachos de abogados. Para ello contamos con la presencia hoy de Lidia Zomer. Lidia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. María, me encanta estar contigo aquí. Bueno, para todos vosotros, presentar un poco a la ponente de hoy. Lidia es socia directora de Mirada 360 grados, una agencia de marketing estratégico para despachos que ayuda a los bufetes a atraer, desarrollar, mantener y construir lealtad con sus clientes y también con sus empleados de forma interna. Bueno, Lidia, el marketing de contenidos, el inbound, que en su acepción inglesa es algo de lo que se habla mucho, digamos que está de moda, y ahora cada vez más escuchamos cuáles son sus ventajas, cómo se puede aplicar a los bufetes de abogados españoles. Cuéntanos un poco. Bueno, realmente vivimos un momento de ebullición. El término marketing jurídico fluye y se oye tanto en redes sociales, hay eventos y demás, basta con que se diga el título redes sociales para abogados, en donde vamos todos ahí a oír cuál es la novedad, como si fuera la miel a las abejas. Sin embargo, me parece que uno de los errores más frecuentes en los que caemos es en creer que el marketing es simplemente promoción, ¿sí? Y sin una diferencia del despacho, a ver si puedo pasar esto. No sé si puedo pasar. Lo fundamental es tener claro la respuesta a la pregunta ¿por qué deben elegirte los clientes? ¿Sí? Y esa es la estrategia, esa es la parte del marketing estratégico y es la diferencia de cuando nos ocupamos simplemente de promoción, que consideramos que es la última parte. Lo fundamental para que todo este esfuerzo tremendo que hacemos para que el cliente se siente finalmente con el abogado y que éste le haga una propuesta para solucionar es tener muy claro y desarrollado la propuesta de valor a la respuesta de para qué problema tú eres la solución, ¿sí? Y por qué deberían contratarte. Y eso significa que tengamos desarrollado una propuesta de valor diferente. ¿Cómo paso? Sí, mira, aquí en la flecha. Cuando hablamos de una diferencia y por qué esto es necesario, es porque estamos en un mercado muy saturado y es muy difícil conseguir clientes y además mucho más clientes de los que pagan una factura. Y para ello tienes que desarrollar una propuesta con una diferencia que sea a la vez real, que sea relevante para el cliente y que sea demostrable. Y para tener esa diferencia tienes que tener un foco. Es muy difícil hoy ser diferente y muy valorado y construir, que de esto es lo que vamos a hablar también, una reputación como experto sin tener un foco, ¿sí? Hoy nadie quiere ser asesorado por un generalista. Si tenemos un resfrío, vamos al médico que nos quede más cerca, el que nos resulte más cómodo. Pero si tenemos una enfermedad grave, queremos ir al especialista, ¿sí? Y queremos ser de ellos. Por eso decimos que o eres diferente o eres el más barato. Y el problema es que el tobogán descendente de ser más barato no tiene salida más que el infierno y no es recomendable. Bueno, antes de continuar, quiero recordaros a todos vosotros, sobre todo aquellos que os habéis incorporado ahora a esta metodología de las Open Class, que tenéis un chat en el que podéis escribir en directo vuestras preguntas, porque nosotros continuaremos con la presentación explicándoos qué es el inbound, pero nos interesa que nos trasladéis todas las dudas para poder resolverlas en directo. Entonces, como veis, tenéis el chat y en cualquier momento podéis escribir vuestra pregunta, que yo se la trasladaré a Lidia. Bueno, Lidia, nos comentabas que tenemos un nuevo panorama para el sector legal y me gustaría que me explicaras cómo influye todos estos cambios al sector legal y sobre todo ahora cómo es el cliente de servicios jurídicos, qué busca, qué quiere, cómo lo busca y cómo influye eso en nuestra prestación de servicios. Bueno, la realidad es que el mundo ha cambiado. Solo basta con ver esta fotografía del 2005, es de la Plaza San Pedro, en el momento del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, y la segunda es de 2013, con la llegada de Francisco, del Papa argentino.
Y la diferencia fundamental es que en el 2005 éramos objetos pasivos de la información que nos estaban trasladando. En el 2013 estamos nosotros generando contenidos, somos a la vez productores de contenidos y esto provoca una revolución en términos de comunicación, ¿sí? Y ya no hablamos de audiencias, ¿sí? Sino que hablamos de comunidades y hablamos de conversación, no hablamos de mensajes. El escenario ya no es como cuando vamos a un teatro y estamos todos mirando pasivamente lo que nos van a contar. Es como mucho más parecido al escenario de YouTube en la gira, en donde es un escenario de 360 grados, en donde intercambian la relación de emisor y receptor, ¿sí? Y esto provocó un cambio tremendo de la mano de la tecnología. Pero lo más importante es que esto generó un cambio en la actitud de cada uno de nosotros como consumidores. Ya no somos pasivos, ya estamos participando y queremos una relación de confianza con el que nos va a vender. Y muchísimo más con aquellos que toda la vida tuvimos una relación de confianza como base del vínculo que es entre abogado y cliente. Entonces, lo que venimos hoy a hablar es una enorme y buenísima noticia. Es que estas nuevas plataformas permiten al abogado de a pie o al abogado de pequeño despacho acceder a plataformas que democratizan el acceso a la notoriedad y a la generación de reputación y a la vez a la generación de contactos. Esto que vamos a contar ahora, y yo te pido por favor, María, que si en algún momento parece muy complejo o parece solamente para los grandes despachos, me interrumpas y lo bajemos a la realidad. Porque la diferencia es que antes solamente podían hacer marketing el que tuviera presupuestos muy grandes, porque teníamos, bueno, yo trabajé mucho tiempo en despachos grandes y necesitábamos presupuestos importantes para juntar a gente a quien contarles, a quien ofrecerles nuestro contenido, ¿verdad? Y hoy cambiaron las reglas y toda esta tremenda oportunidad está abierta a quien tenga un contenido de calidad y que tenga una actitud de querer compartir aquello que tiene. Esto es excelente para todas las profesiones, especialmente a los que somos profesionales del conocimiento, como los abogados, ¿sí? A pesar de ello, ya te anticipo, que lo que vamos a hablar ahora está implementado por muy pocas empresas de los sectores en general y por casi ningún despacho de abogados. Con lo cual, otra buena noticia. Una oportunidad, digamos, ¿no? Para destacar de alguna forma a estos pequeños. Sí, es una enorme oportunidad y venimos a contarlo para que la gente sepa que está ahí al acceso de cualquiera con estos dos, talento y talante. Pues si te parece, pasamos a explicar... Antes, cuando tú me preguntabas sobre cómo es el cliente, ¿sí? Efectivamente. Lo que pasó es que la tecnología reunida con un cliente que sabe más, porque ahora la información ya no es monopolio del abogado, es accesible para todos, generó un cliente muchísimo más exigente, ¿sí? Que sabe a una tecla en Google mucho más que lo que podemos saber los abogados, ¿sí? Quizás no tiene el conocimiento, pero esa información está disponible. Entonces, un cliente que necesita bajar sus costes y que exige más por menos, unido a la tecnología, generó la irrupción de modelos de negocio alternativos en la abogacía, que bueno, lo vimos hace poquito en el Legal Management Forum, de la mano de Eva Bruch, que es el referente en España en New Law. Estos nuevos modelos de negocio en la abogacía están siendo una amenaza para la abogacía tradicional. Pero de la mano de eso tenemos una posibilidad de conectar con los clientes absolutamente revolucionaria. De eso venimos a hablar hoy. Muy bien. Entonces, en lugar de interrumpir, atraer. Explícanos un poco, ya bajamos al terreno del inbound, del marketing, ¿cómo es este cambio de modelo? ¿Cómo atraemos en vez de interrumpir en su mundo? Estábamos habituados a utilizar la publicidad, prensa, patrocinios, eventos, puerta fría, casi todos estos métodos para llegar a conocer a los clientes eran un tipo de alquiler de audiencias, ¿sí? El periodista escribe y abajo aparece nuestro anuncio, abogados, llámenos.
patrocinamos eventos que estén ligados con nuestra marca, con los valores que queremos, pero también alquilamos a esa gente que en realidad va al evento, no nos viene a buscar a nosotros, ¿sí? Y la interrupción tiene por lo menos 3 grandes desventajas. Una es que no se puede medir la relación que hay entre ese anuncio que alguna vez ponemos en prensa y finalmente el cliente que llega. El segundo, y es aún más grave, es que el seguimiento de estos contactos que generamos son de alto consumo del tiempo del abogado. Y ese es el recurso más caro que gestionamos cuando hacemos marketing jurídico. Esto yo no me canso de repetirlo, pero el marketing de los abogados es un marketing en el que el protagonista es el abogado. Y no es suficiente, y no es suficiente con contratar una directora de marketing o una agencia que te lo haga, porque es como el gimnasio. No es suficiente pagar la cuota, tenemos que ir, hay que ir. y pasarla mal para que rinda sus frutos. Sí. Y la última de las desventajas de la interrupción, y también gravísima, es que estamos tan hartos de la publicidad y de que nos interrumpan, que nos hemos entrenado para no verla. De modo que hay ya no se siente diferente, que no lo vemos, que no lo vemos, y que nunca nos paramos en la calle viendo un anuncio así, es verdad, voy a hacer eso. La parte amarilla en el buscador, estamos entrenados para no mirarla, porque no tiene credibilidad. Y aquí viene el nuevo modelo, que es el de atracción. En lugar de ir a la búsqueda de audiencias, nosotros lo que hacemos es identificar cuáles son las necesidades del cliente que queremos que venga a nosotros y qué necesidades tiene en términos de preocupaciones, de oportunidades, de objetivos, y ponemos ese contenido a su disposición. Lo vamos a ver en concreto ahora, pero tenemos que tener un blog, utilizar las redes sociales, posicionar bien ese contenido en los buscadores, de vez en cuando hacer publicidad, pero publicidad de contenido relevante para el cliente. Siempre tenemos que cambiar el enfoque, en lugar de mirarnos al ombligo, pensar en qué le sirve al cliente. Esos anuncios de contrátame, no tienen por qué creerte. Efectivamente, y además se trata de unos servicios, ¿no?, delicados, que no vale solo con anunciarlo ahí. Y necesitamos demostrarle al cliente que sabemos de lo que hablamos. Y ya sea, esto a veces nos dicen, bueno, pero es para el cliente que dirige a persona física. Pues no solamente, porque si bien un porcentaje mayoritario de las oportunidades comerciales llegan a los despachos por recomendaciones de colegas, de ex clientes, de contrapartes inclusive, lo primero que hacemos cualquiera de nosotros es buscar en Google para ver si lo que nos han dicho es verdad. Y queremos encontrar que esa persona que dice ser un experto realmente sepa de lo que habla, y que para ello tiene que tener contenido. Y por eso volvemos a lo que hablábamos antes, hay que tener un foco, porque es muy difícil generar contenido de todas las materias, sobre todos los sectores. No lo podemos hacer, ¿sí? Habitualmente decimos que los despachos de pocos abogados multiservicios son anchos de kilómetros y profundos de centímetros, y eso lo que genera es poca credibilidad. Pues si te parece, Lidia, nos metemos en Barrena y vamos a ver a través de un ejemplo, un caso práctico, qué es el inbound marketing y cómo se aplica. Nos estamos dirigiendo sobre todo, porque así nos lo habéis pedido, así nos lo habéis trasladado, a despachos pequeños y medianos, porque es verdad que siempre parece que hablemos de los 4 despachos grandes, pero vamos a ver cómo aplicar estas estrategias de forma real, ¿no?, de forma que lo podamos entender bien. Lo importante es entender que el inbound marketing o marketing de atracción es un proceso integral, en donde se habla siempre del embudo de conversión, ¿no?, en donde si se te sale el agua por uno de los costados, difícilmente llegues con un gran porcentaje a conseguirlo. Es un proceso de atracción de gente que pueda estar interesada en los servicios que puedas dar a través de la generación y el desarrollo de la confianza. ¿Sí? Hay mucho software detrás, pero también se puede hacer artesanalmente. ¿Sí? Cada cosa que te voy a contar, de hecho el nombre inbound marketing es
es un término acuñado por el director y uno de los fundadores de HubSpot, que es la agencia más importante en inbound, pero también se puede hacer con herramientas gratuitas. Lo más importante es tener una estrategia, y ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, decimos que es un proceso integral, ¿sí? En donde lo primero es atraer visitantes a la web, y los atraemos teniendo una web con un blog, con un contenido enfocado, con SEO, con SEM, con redes sociales y con recomendaciones y prensa. Pero ¿qué hacemos una vez que atraemos las visitas? ¿Sí? Porque no es suficiente que pasen y se vayan, por eso es pájaro que comió, voló. Sí. Lo que queremos es conseguir algo, y lo que tenemos que hacer es ofrecer algo de más contenido, de más valor, a cambio de una moneda de cambio muy valiosa, que es el email, que son los datos de contacto. Estamos hartos de recibir spam, con lo cual, ya que alguien te dé su email, es una muestra de confianza, ¿sí? Porque te está abriendo la puerta a su teléfono, a su ordenador, a que le envíes información. Y no se hace porque sí, sino porque ya lo que vio le resultó de valor, y que además estás prometiendo que vas a entregar algo más, ¿sí? Entonces, ofrecer descargas de material, plantillas, documentos. Qué cantidad enorme de documentos jurídicos están volando por ahí, ¿sí? Si nosotros podemos ofrecer algo de valor, ¿sí? A cambio del email, la gente nos va a creer. Y a partir de que tenemos ese email, esa base de datos de gente interesada en nuestro contacto, en una relación con nosotros y aprender, tenemos que cultivar esa relación, y sí, es con más contenido de valor, que lo vamos a ir enviando regularmente y invitando a escenarios de más involucración, y cada vez pidiendo más información, datos. ¿Sí? Más datos. Nadie te va a dar su teléfono en la primera oferta que reciba, pero si realmente está interesado, va a aceptar darte sus datos, porque a través de estas plataformas, las más sofisticadas, inclusive se puede detectar no solamente de un correo que se envía, dónde se pincha, qué contenido es compartido, a dónde se envía, o sea, puedes traquear la actividad del destinatario. Da un poquito de miedo eso, ¿verdad? Bueno, pero creo que estamos acostumbrados esa es la realidad, a saber que nos siguen en nuestro proceso de entrar en las webs. Nos siguen. Pero ahora es con permiso. Llamamos a este marketing ecológico, ¿sí? Sí. Porque no es te pongo la publicidad aunque no la hayas pedido. No es intrusivo, digamos. Has pedido, y además todo este contenido, para que la gente no le dé a darse de baja, tiene que ser en beneficio del cliente. Hasta que al final, te decía, estas plataformas más sofisticadas detectan hasta cuando pasas por la página de contacto, no en nuestro sector, pero también en algunos sectores donde hay precios, donde pasas por la parte de precios y ya vas a tener una oferta, porque ese lead u oportunidad se va coloreando, mostrando que está más maduro. Ofreciendo finalmente consultas gratuitas, propuestas y un CRM, ¿sí? Una gestión de las relaciones con los clientes. Vamos a ver un caso concreto. Muy bien, para entender un poco mejor esta ¿cómo teoría? Sería esto en realidad? Vamos a pensar en un despacho de abogados, o un abogado individual que se dedica a derecho de familia, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común. Sí. De hecho, yo cuando era abogada al principio hacía solo familia. Perfecto. Y lo primero que tenemos que hacer para generar un contenido de calidad es tener muy claro cómo es el cliente. Entonces, otro de los palabras que se acuñaron es de buyer persona. Persona como personaje de tu comprador. Entonces, ahí no solo vas a hablar del segmento, como hacíamos antes en el marketing tradicional, sino además de muchas características psicológicas y aspiracionales de esta persona. Somos un despacho de abogados, o un abogado de familia, y además nuestra especialización, nuestro foco son las familias transnacionales. ¿Sí? Tenemos dominio de idiomas y tenemos relación con los consulados. Esto como para definir un poco la diferenciación y el nicho al que se dirige. Entonces, el cliente que queremos captar es las familias transnacionales, generalmente expatriados. Tenemos que poner cuál es su nivel de ingresos, ¿sí? Su educación, porque eso nos va a dar las pautas comunicacionales
que después nos van a derivar a qué contenido y con qué palabras clave escribir. Después, cuál es su situación, su entorno, cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, sus objetivos. Esos son los temas sobre los que tenemos que hablar. Tenemos que ir, nosotros lo llamamos al dolor jurídico de tu posible cliente, ¿sí? ¿Cuál es el problema para el que tú eres la solución? Y escribir sobre eso y dar ya soluciones. Muchas veces no es jurídico, ¿sí? Si nosotros además somos un abogado de familia que utilizamos la mediación, podemos tener muchísimos colaboradores que ayuden en el proceso. Otra cosa que tenemos que saber de nuestro comprador es cuánto dura el proceso, desde que empieza a buscar información hasta que decide contactar a un cliente. Y probablemente en este caso dure 1 o 2 años. Entonces, la gente que cree que poniendo un anuncio directamente va a contactar y va a generar confianza en 10 minutos, es porque todavía no pensó cómo es su cliente. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, si hacemos un plan de inbound para un despacho de derecho penal, en donde tienes que resolver en horas qué abogado va a ir a sacar a tu hijo de la cárcel, ¿verdad? Entonces, el código comunicacional también es muy relevante, porque a veces vemos, cuando empezamos a definir cómo es el cliente, que la gente no habla bien español. Y sin embargo tenemos webs llenas de texto. Efectivamente, ¿Sí? Es verdad. Tenemos que saber también a quién le pide una recomendación, qué lee, dónde se reúne, porque esos van a ser los referenciadores, ¿sí? Muchas veces vemos en Twitter que la comunidad jurídica se vincula entre sí. Y eso es muy importante porque el networking entre abogados son los que generan colaboraciones y los que generan derivaciones. ¿Sí? Si tú te posicionas como un especialista, va a ser más probable que alguien te derive. Si tú eres generalista, no, porque representas también una amenaza. ¿Sí? Y después tener muy claro cuáles son las barreras y cuáles son los competidores. ¿Sí? Si sabemos con qué despacho nosotros competimos, podemos saber en todo nuestro material, en nuestro contenido, qué es lo que tenemos que destacar de nuestra propuesta de valor. Y en este caso vamos a hablar de esta señora o señor expatriado que necesita seguir vinculado con sus hijos, saber qué va a pasar con la vivienda familiar, saber qué pasa con la tenencia, la custodia, la manutención. O sea, todo eso nos va a dar ideas sobre lo que vamos a escribir. No es que un día nos levantamos y decimos, voy a escribir sobre cómo influye el eclipse en los divorcios, porque eso probablemente no le interese a tu cliente. No hay que escribir sobre lo que uno sabe o lo último que leyó, sino tener un programa de contenidos enfocado al dolor jurídico de tu cliente. Sí, pasamos. Entonces, cuando hablamos de contenido, tenemos que pensar en cómo es el formato. La generación de los millennials, que es la gente nacida entre el 85 y el 2000, no se conforma con leer. Se dice que en el 2017 el 70% de las búsquedas va a ser sobre vídeo. Y a nosotros nos viene genial eso, porque el vídeo y las fotos transmiten muchísima más confianza que un texto plano. Pero de todos modos, ojo, porque tenemos que seguir escribiendo, porque eso le gusta a Google y le gusta a la gente, y ser multiformatos, ¿sí? Y escribir, nosotros decimos que hay que traducir de la abogadez a humano, especialmente cuando te diriges a persona física, que no es un jurista, y tienes que explicarle en su terminología sin perder rigurosidad. A veces creemos que la rigurosidad es sinónimo de formalismo, ¿sí? Y que nuestra sabiduría se mide al peso. Entonces emitimos esos dictámenes y el cliente te dice, yo necesito un folio porque tengo que ir al Consejo de Administración y defenderlo, y no me puedo leer todo esto porque es dentro de media hora. Entonces, eso también es marketing. El marketing es orientación al cliente, qué necesita y en qué formato necesita. A través de este contenido que nosotros vamos a publicar en el blog, y lo vamos a hacer de un modo interesante para Google, y ojo con esto, para Google y para cualquier aplicación en la que no nos cobren, si es gratis para nosotros es que no somos el cliente, nosotros somos el producto. Si somos el producto, lo que tenemos que hacer es hacerlo bonito para que Google nos ponga en primer lugar y que la gente siga utilizando ese buscador. Y hay lo que se llama frecuentemente SEO, y que hay muchísima bibliografía sobre eso. Lo que quiere decir es publica contenido interesante, útil y original.
¿sí? No plagies, porque queda fatal, Sí. pésimo karma. O sea, digamos, hemos visto como todo este proceso, esta estrategia de inbound marketing, por resumir un poco, tenemos el primer paso, digamos, que sería qué valor puedes qué despacho eres y qué valor tienes. Por ejemplo, en este caso que poníamos el ejemplo, eres un despacho familia, ofreces a tus cómo son tus clientes, ¿no? ¿Qué valor puedes ofrecerles? ¿Cómo son tus clientes? Y a partir de ahí, de haber definido tus clientes, lo siguiente sería empezar con un blog o sí. directamente. Si tú me preguntas por dónde empezar si uno tiene poquito tiempo, es un blog. Sí, es escribir en un blog. Y de hecho creo que estar en redes sociales todo el día sin tener un blog en el que convertir es como estar todo el día de bar en bar sin tener un sitio al que llevar a tu conquista. Si tú lo quieres hacer para hacer amigos, fenomenal. Pero si tú quieres generar clientes, desarrollar tu negocio como despacho de abogados en inbound, lo primero que tienes que tener es un lugar al que recibir a esta gente interesada en lo que tú puedes darle. Entonces lo primero es compartir y escribir y dar soluciones. Esto primero hay que dar para luego, muchísimo más tarde, pedir. Entonces lo primero es un blog, escribir regularmente. La verdad es que los gurúes dicen que hay que escribir una vez por semana por lo menos. Yo no lo creo. Yo creo que lo importante es que escribas y que escribas bien, que escribas interesante. Y si escribes una vez por mes, pero todo lo que leo cuando llego ahí es bueno, a mí me sirve, ¿sabes? No me interesa que estés todo el día en redes sociales o escribiendo en tu blog. Yo prefiero que estés trabajando y que escribas de vez en cuando algo que me sirva. Tiene sentido con los blogueros que viven del tráfico a su web porque ponen publicidad, pero no para nosotros. Nosotros lo que necesitamos es que lo que encuentres ahí sea lo que estabas esperando. Entonces, una vez, digamos, hemos definido nuestro cliente y hemos abierto un blog, otra pregunta que me surge es ¿dónde alojo este blog? ¿En la web del despacho? ¿Hago un blog como abogado con mi firma personal? Y lo mismo me vale para los perfiles en redes sociales, porque me imagino que, aunque nos hayas dicho que es importante este blog, sí que acompañar el blog con un perfil en redes sociales puede ser útil. Entonces, ¿dónde ponemos este blog? ¿Lo hacemos personal tal? ¿Y qué perfiles abrimos en redes sociales? Yo creo que la distinción web y blog no tiene más sentido. Es todo un gestor de contenidos en donde hay una parte estática, que es quiénes somos, los servicios, dónde me puedes contactar, y el blog, que es el motor de generación de oportunidades. Y en cuanto a los perfiles en redes sociales, yo creo que en redes sociales las empresas son convidadas de piedra. De piedra. ¿Sí? El protagonista es la persona y lo que queremos es conversar con personas. Y creo que un gran déficit que tenemos en la actividad de los grandes despachos es que está la parte corporativa, pero falta el abogado, falta el socio conversando y generando confianza personal. Entonces, web y blog es uno solo y los perfiles fundamentalmente de cada uno de los abogados. Pero profesional, orientado, ¿no? De contenido. Ya no hay más distinción. Ya no hay más distinción. Sí, que creo que tienes que poner un contenido que pueda ser interesante y que estés yendo al fútbol y que gol del Real Madrid, no, además de que te generas enemistades en los otros no es tan interesante, pero no pasa nada si muestras. Yo creo que así como no creo en que haya una cosa off y otra cosa online, del mismo modo lo personal y lo profesional también sirven para generar más confianza. Y al final es muy difícil esconderlo, ¿sabes? Uno es una persona integral y así como cuando te vas a comer con el cliente lo más probable es que también hables algo de lo personal, no pasa nada si en tus perfiles en redes sociales cuentas alguna cosa que te enorgullece de un éxito de tu hijo, ¿sabes? Al contrario, me parece que eso acerca más y nos humaniza, no somos robots, pero sí, ojo, si todo tu timeline está lleno de referencias personales, de cuánto corriste hoy y de la linda foto del plato de comida, lo que pierdes interés, pierdes interés. Hablando de nuestro ejemplo, este abogado de familia, ¿tienes algunos ejemplos de posibles entradas, ¿no? para ese blog? Y también creo, que es oportuno comentar
recordar esto que decías antes de ese lenguaje, ¿no? Humano, más que tan puramente técnico. Cuéntanos un poco, por ejemplo, un abogado de familia, de qué podría escribir y un poco cómo, qué tipo de titulares, que yo creo que esto atrae mucho a SEO, podría hacer. Bueno, lo primero es, si te has preguntado de qué es lo que le preocupa a tu cliente, vas a tener un listado, pero fundamentalmente tienes que escribir en entradas de entre 500, 800 palabras, que no es mucho, es un folio y medio. Temas, por ejemplo, separación de bienes, a quién corresponde la casa familiar, Navidad y Reyes, con quién la pasan los niños, y luego explicas la parte jurídica, claro. ¿Sí? De cómo se determina esto. ¿Quién sigue pagando la hipoteca después del divorcio? ¿Sí? Estas son preocupaciones reales y no la cláusula 5 de la nueva ley de expropiaciones, ¿sabes? O sea, claro. Tenemos que pensar que nuestro cliente no es abogado y que si queremos podemos también tener un contenido jurídico. Por ejemplo, uno de los mejores blogs de derecho en España es el blog de Jesús Alfaro, Derecho Mercantil, y en él tiene una relevancia, es un influyente en el sector al que siguen abogados, alumnos, y yo estoy segura que el despacho en el que colabora aumentó y mejoró muchísimo su marca como empleador, porque la gente piensa, pues si yo trabajo en ese despacho voy a tratar con ese abogado, voy a aprender al lado de ese abogado. O sea que lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo, ¿no? Si el blog tiene como objetivo captación de clientes y tu cliente es una persona física, escribe así, ¿qué pasa con los niños? Cómo hablar con ellos, con colaboraciones, ¿sí? Puedes tener, si además tienes un enfoque por la mediación y por una salida amistosa de los conflictos familiares, muéstralo, ¿sí? Muestra cómo eres y muestra tu particular manera de ejercer la abogacía. No somos todos iguales. Y esto es un match, es como un matrimonio, como un noviazgo. Entonces lo que importa es que accedan a ti, se acercan a ti aquellos clientes que estén buscando una solución que tú le puedas dar. Y eso lo muestras en tu blog. Hay que brillar con la personalidad propia. Aparte de empezar a generar este contenido de utilidad, ¿qué más pasos habría que dar? ¿Qué hay que tener, por ejemplo, en cuenta en la estructura de tu despacho, de tu propio funcionamiento? Una vez que tienes contenido, entonces con ese contenido atraes y atraes, porque claro, tú puedes escribir muy bien, pero no es suficiente. Si eso es lo único que puedes hacer, yo recomiendo empezar por ahí y no empezar revoloteando en redes sociales, pero no es suficiente. Lo siguiente es difundirlo. Tenemos que promocionarlo para que la gente acceda a él. Entonces, ese contenido lo optimizamos para que Google lo tenga en cuenta con las búsquedas precisas, pensando en qué palabras clave puede la gente introducir cuando está buscando este tipo de información, ¿sí? SEO es una forma en la que Google tiene unas arañas buscadores y clasifica lo que cree que es más relevante para esa búsqueda. Y lo más importante es la popularidad, ¿sí? Hay un tema de indexación, que es cómo está armada la web para que sea amigable para Google. Otro de dónde ponemos las palabras clave, que estén en el título, que estén en la foto, que estén en la entradilla. Pero lo más importante es la popularidad, es la referencia a la que hacen de enlaces entrantes a tu web. Y ahí trabajas tu relevancia como persona que sabe, experto ahí. Esa es la prueba que Google obtiene de que realmente eres alguien que es un experto. Luego puedes hacer publicidad. Yo no lo recomiendo salvo que sea algo puntual, ¿sí? Si es algo, hay una acción que venza porque prescribe o demás, bueno, sí tiene sentido. En general creo que es mejor ir paso a paso con una construcción natural de tu relevancia que pagar. Y luego compartirlo en redes sociales, ¿sí? Para ello debes estar, una pregunta clásica es ¿en qué redes sociales vamos a estar? ¿Sí? Pues en la que está tu cliente, Por supuesto que los abogados siempre necesitamos vincularlos con abogados por esto de las derivaciones, entonces Twitter y LinkedIn son las dos fundamentales en términos profesionales. Luego Facebook, yo tengo una lucha con ello porque creo que para
para la abogacía de los negocios no lo veo relevante. Sin embargo, si eres un abogado de derecho de familia, sí que puede ser, porque es algo personal. Entramos a Facebook no para hablar de trabajo, ¿sí? Yo una vez dije que me parece tan probable que alguien le dé a me gusta en la página de su abogado como la de su proctólogo. No entramos a Facebook para pasarla mal, ¿no? Y en general los abogados hablamos de conflictos, ¿sí? Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la persona, que es nuestro caso hoy, que es el derecho de familia, sí me parece que puede tener una página y compartir contenido de calidad en Facebook. Luego, referenciadores, trabajar muchísimo en networking, tratar de escribir en el periódico del pueblo, ir a la asociación de madres y padres del colegio a dar una charla, movernos para que esto sirva y que nos den. Y luego el branding, que es hacer marca, que es prensa, y bueno, quizás está limitado a despachos ya con cierto recorrido. Pero vamos a ver qué pasa una vez que atraemos las visitas. Nosotros ya conseguimos que viniera, pero ahora ¿qué hacemos para que nos dé su email? Bueno, ofrecemos algo mejor, ofrecemos un webinar. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, esto es algo mejor que leer una entrada sobre cómo yo tengo los 6 errores del marketing jurídico, ¿sí? Tiene muchas visitas. Ahora, si le ofrezco además que puedan acceder a esta clase y además hacer consultas, esto es algo de más valor y la gente me va a dar su email. Por supuesto, después de dar el webinar, tengo que desencadenar una serie de mensajes relacionándonos con este posible cliente, que hay plataformas para hacer esto de modo automático. Y no son muy caras. No, hasta 2.000 contactos. La plataforma de email marketing es gratuita. Entonces, si nosotros ya sabemos a quién nos dirigimos y que si entró esto, qué es lo que le interesa, lo siguiente que le va a importar, cómo lograr acuerdos de divorcio en los que todos ganan. Lo siguiente es qué pasa con la vivienda familiar, qué pasa con los niños. Tenemos mucho más material para darle. Con lo cual, quizás esta persona está 1 año o 2 valorando si finalmente se tiene que divorciar. Cuando se divorcie, cuando diga, bueno, ¿qué abogado necesito? Ya en ese momento vamos a tener desarrollado la confianza para que cuente con nosotros, ¿sí? Cultivamos, se dice que nosotros cuando interrumpimos salimos a cazar al cliente, ¿sí? Y la diferencia es que aquí lo que hacemos es pescarla y luego cultivarla, ¿sí? Es pasar de la caza a la pesca y la agricultura. Seguimos entregando contenido de calidad de un modo automático para que no nos lleve tanto tiempo, y tenemos que medir qué es lo que a quién le interesa, a quién no le interesa, generando simplemente la relación de confianza, ¿sí? ¿Cómo podemos medir precisamente esto? ¿Qué herramientas hay? Yo recomiendo MailChimp. Chimp como chimpancé y mail como mail. Es esta que te digo, que hasta 2.000 contactos es gratuita. La automatización tienes que pagar, pero pagas muy poco y pagas en la medida que lo utilizas. Y te permite traquear qué es lo que ha hecho. Y luego, por supuesto, que recomiendo utilizar Google Analytics para ver qué pasa en tu página web, ¿sí? ¿Qué páginas son las que están generando mayor visitas de calidad? Que eso es más tiempo y más recorrido, que vean más páginas, ¿sí? ¿Qué entrada, qué segmentos? Hay mucho análisis que hacer para identificar cuál es el canal y cuál es el contenido que es más rentable, ¿sí? En definitiva, tenemos muy poquito tiempo. El trabajo del abogado es día a día con el cliente, y lo que necesitamos es que lo que invierta en marketing sea rentable. Es importante que, estamos hablando de pequeños y medianos despachos, que sean los propios socios los que implementen y hagan el seguimiento de todas estas herramientas, ¿o es mejor externalizarla y gastarnos un poco más de dinero? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, yo creo que así como para que alguien nos haga un contrato, creemos que tienen que recurrir a un abogado. Para diseñar una estrategia y para implementarla necesitamos ayuda profesional. Sí, yo creo que sí. Se puede hacer algunas cosas, pero para medir y para analizar, a mí me parece que el coste de oportunidad de que el abogado esté trabajando para clientes o analizando Google Analytics es menos rentable que derivarlo a alguien a un experto.
pero aquí sí, insisto, es que es importante no creer que alguien que no conoce cómo se maneja la especial relación de confianza de un abogado con un cliente, porque eso nos puede, al revés, nos puede desposicionar. ¿Sí? Es importante conocer, no solamente ser abogado y utilizar redes sociales, sino conocer cómo se gestiona, cómo se comunica con un cliente, y eso tiene que ver con la experiencia. A veces yo creo que hay un poco de miedo, ¿no?, a las personas, a los periodistas, a la gente experta en marketing. También falsos mitos como que contratar este tipo de servicios es algo demasiado costoso para alguien que, vamos, para un despacho que sí, que empieza. E incluso, también nos comentaban hace poco, gente que desperdicia, digamos, estos recursos porque contrata a alguien externo y se queda ahí. Luego no se aplica diariamente, ¿no? Y recién me preguntabas qué tienen que hacer los socios. Yo creo que la estrategia es importante hacerla con conocimiento, pero los que tienen que trabajar son los socios y son los abogados. Son los que tienen que estar ahí generando contenido, escribiendo de calidad. Lo que podemos ayudar nosotros es en traducirlo, en utilizar. Nosotros estamos hablando de contenido cuando los despachos de abogados permanentemente estamos generando contenido. Cuando escribimos un informe para un cliente, eso es contenido. Lo que tenemos que hacer, los que colaboramos con los despachos, es utilizar esa gran inversión que ya se ha hecho para identificar si sirve para un artículo para prensa, para una publicación, para el blog, ¿sabes? El modo de amortizar esa inversión en múltiples plataformas. Digamos que aunque nos parezca que esto es un coste de tiempo, un esfuerzo demasiado, es contenido, es trabajar simplemente con contenido que ya hacemos, que ya tenemos diariamente. Sí. Que sí que es verdad que quizá el esfuerzo de traducirlo sí que sea un poco al principio, ¿no?, en lo que tengan que invertir los socios. En eso es donde yo creo que hay que invertir en formación. ¿Sí? Este es un nuevo mundo y hay que saber estar. Yo no digo que hay que evitarlo, pero sí que puede ser a la vez una oportunidad y un riesgo. ¿Sí? Las redes sociales son una herramienta como un martillo, y con un martillo te puedes machacar un dedo o construir un edificio, depende de cómo lo uses. Entonces, formación y mucho protagonismo del abogado. Si me preguntaras por dónde, qué es lo que quiero que la gente se quede como idea. Como resumen de esta introducción. Y lo primero es que tenemos que saber qué es lo que te diferencia. ¿Sí? Esa reflexión estratégica es fundamental. Ver dónde tus recursos, tu experiencia, tus conocimientos enlazan con la oportunidad del mercado es lo más importante para no ir a por todo. Porque si nosotros no tenemos foco, no podemos identificar a quién nos dirigimos y qué contenido necesitamos trabajar. Este es el segundo punto, analizar las necesidades del cliente, no mirarnos el ombligo permanentemente, sino qué es lo que el cliente quiere, qué le preocupa, y escribirle en humano. Generar contenido que nos vean como somos, ¿sí? Sin los formalismos que generalmente rodean a nuestra profesión. Y producir, y compartir, y salir a brillar con lo que tenemos para decir. ¿Sí? Cada uno tiene algo en lo que puede profundizar. Si en el momento, si ahora, especialmente los jóvenes y que no tienen muchísima experiencia, no van a saber sobre qué especializarse. Lo importante es empezar a escribir ahora, inclusive mientras son estudiantes, porque ese es tu reservorio de conocimiento. A veces te sorprende ver cosas que has escrito y los tienes ahí, los tienes a disposición de los demás y para tu consulta. Y brillar con luz propia, ¿sí? No imitar, no copiar estilos, mostrar la personalidad, que es lo que en definitiva el cliente va a encontrar cuando se siente contigo y vaya a contratarte. Lo mismo para el abogado que quiera que lo contrate un despacho. ¿Sí? Esto rige tanto, la marca personal que tanto se habla, rige tanto para crecer dentro de una organización, para que te contraten y para un cliente. Decía Juan San Andrés en una Open Class, que es aquí, es que no importa no contar las batallitas de tu vida, sino
cuál fue la batalla de tu vida. Entonces, identificar cuál es tu diferencia y salir a brillar. Esta es una oportunidad enorme, enorme, que está a disposición de cualquiera que tenga el conocimiento que necesitan ahora. Hay gente en este momento que está haciendo la búsqueda de cosas que nosotros sabemos. Conectemos con esa gente, ofrezcámosle ese contenido y generemos relaciones de confianza. Pues nada, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido muy interesante, Lidia, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo creo que se quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es corto, así que animar a ver esta Open Class en diferido. Si os quedáis con dudas o tenéis más interés en este tipo de contenidos, no dudéis en contactar con nosotros porque podemos hacer una segunda sesión sobre el inbound marketing y sobre todo para que nos preguntéis o nos digáis cómo lo estáis aplicando vosotros, qué dudas se os están generando cuando lo estáis haciendo diariamente y os animamos a ello a todos vosotros. Ha sido un verdadero placer y os esperamos en la próxima Open Class. Hasta luego. Gracias, María.